Como señalaba la Presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó al 140 del ranking, el paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llamaban palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta, porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley, porque a unos le quita y a otros les da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Y además, suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos.
Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda, ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Además, no es gratis eso tampoco, porque cuando ustedes recurren al endeudamiento de manera pronunciada, eso también tiene implicancias en la tasa de interés que se paga, y al pagarse mayores tasas de interés porque la economía, el fisco empieza a ser más riesgoso, eso tiene una contraparte claramente negativa en una menor inversión, en un menor nivel de capitalización y por ende en salarios reales menores, o sea, en peores niveles de vida. Es decir, termina operando como un freno al crecimiento económico, y cuando esta situación queda desmadrada, digamos, además genera estancamiento y decadencia. Digo, no en vano Argentina utilizó esta herramienta y Argentina fue, digamos, llegó a ser el máximo defolteador de la historia moderna. Algo que nosotros desde nuestro gobierno estamos cambiando. Nosotros básicamente heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, donde 5 eran en el Tesoro, 10 en el Banco Central, y contra todos los pronósticos que se hacían de que hacer un ajuste de semejante calibre era imposible, nosotros lo hemos hecho en menos de 6 meses. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro, sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 5 meses. Es decir, es el ajuste más fuerte en la historia de la humanidad. Y eso nos permitió empezar a desacelerar la inflación, porque no necesitamos más financiar el déficit con emisión de dinero, y la inflación, que cuando nosotros asumimos viajaba a un ritmo del 17.000% anual, la inflación mayorista era 54% mensual, eso anualizado da 17.000, en la última observación fue del 3,5%, es decir, el equivalente a 50% anual. Es decir, sigue siendo un número aberrante, horrible, pero respecto al 17.000 que nos dejaron es muchísimo menos y es un logro enorme.